La narrativa gráfica no es literatura. Empezamos fuerte. Hola chicos y bienvenidos al podcast de ficciones. Yo soy Mon. Y yo soy Carlos. Y como Carlos ya dijo, vamos a hablar sobre la narrativa gráfica. Y su no literatura. Creo Es un que la rollo. pregunta principal sería, ¿qué es la narrativa gráfica? Y dentro de eso va a entrar de la narrativa gráfica no es literatura. Okay. O sea, ya es spoiler, ¿no? O sea, Sí, ya no spoiler. vamos a intentar de convencerlos. Es un hecho. Un hecho. Y bien autoritarios, ¿no? Sí. Bueno, Bueno, esto es claro desde nuestra perspectiva y desde lo que hemos estado viendo y también trabajando a lo largo de nuestros 40 años de la carrera circo. y de las experiencias personales que hemos tenido y también de pues otras enseñanzas que hemos visto y que con las que hemos estado de acuerdo. Y que, bueno, empecemos por el principio. Sí, principio, ¿verdad? Pues podría decirse que sí. Ok, ¿quieres empezar tú? Bueno, Bueno. creo que para empezar es muy difícil en algunas ocasiones identificar qué es la narrativa gráfica, porque está tan sumergida en toda la vida cotidiana que uno no se detiene a pensar que esa es narrativa gráfica, sino que lo denomina con otros nombres de, eso es una historieta, eso es una caricatura, eso es una publicidad X, ¿no? O sea, no importa. Pero si uno se pone a pensar, pues realmente las imágenes están a lo largo de toda la vida, desde la infancia. Desde la infancia le enseñan a un niño de la figura de un árbol y le dicen, esto es un árbol. El niño no entiende las palabras, el niño lo que procesa es la imagen. O sea, estamos inmersos en un mundo, bueno, como habíamos dicho en otro podcast, sí, cultura escrita, pero también mucha imagen. Sí, más que nada, pues exacto, como el niño aún no empieza a leer las grafías, aún no les da un significado, pues se guían más con las imágenes, porque incluso si se ponen a pensar en las caricaturas que llaman mudas, pues ahí no hay precisamente ningún audio, ninguna letra, y entonces eso que es, de cierta forma, yo digo, para mí, eso es narrativa gráfica, porque solamente son las puras imágenes, sí, animadas y todo. Pero, por ejemplo, piensen en la Pantera Rosa. La Pantera Rosa jamás dice nada y tú le entiendes y tú te ríes y sigues viéndolo, pero ¿alguna vez han oído hablar de la Pantera Rosa? Creo que sí lo hace solo en un episodio, pero solo en uno. Y en la mayoría, pues no, Se vale de otros se vale de elementos otros recursos, otros elementos. narrativos. Exacto, donde las imágenes, la narrativa gráfica es aquella donde las imágenes te van contando una historia, te van comunicando algo sin la necesidad de palabras. Creo que esa es una definición simple, sencilla, pero que puede explicar Porque precisamente la premisa. la premisa. Aunque también no digo que las palabras no puedan entrar, pero son como un Algo punto secundario. de apoyo, ajá, algo secundario. Sí, ahorita justamente que estás diciendo eso, creo que también es importante no definir, no nos vamos a poner técnicos aquí, pero la parte de narrativa, ¿no? Porque muchos dicen, oh, narrativa, novela, cuento, cosas por el estilo. Poesía. Pero hay que tener en cuenta que la narrativa no es solamente escrita, sino que es una de sus formas. Porque la narrativa está en muchas otras cosas, como dice Mónica, en este caso que estamos hablando, en las imágenes. En las imágenes, como puede ser la televisión, como decías, ¿no? Que evidentemente son una tras otra y que pues tienen una secuencia y ahí puede ser muy obvio que es una narrativa. Pero la narrativa e incluso la narratología, que es como la ciencia, bueno, no la ciencia, digamos, ¿El estudio? sí, ese campo de estudio que estudia, ese campo
de estudio que se dedica, ¿no? A investigar, a ahondar, inmiscuirse en lo narrativo. Que esta teoría narrativa, nosotros, hablando de que estudiamos literatura, pues lo aplicamos a la prosa, ¿no? Y a estas formas verbales narrativas, pero que se puede aplicar a una pintura, porque la pintura es narrativa, o sea, te está contando algo, hay una historia. Una escena. Exacto. Pues se puede hacer, por ejemplo, en el cine, se puede hacer en la serie, se puede hacer en el manga, se puede hacer en el cómic, se puede hacer incluso en canciones. O sea, va más allá de la escritura, sino que se puede hacer en muchas cosas. Yo creo que en el caso del cómic y el manga hay un caso especial, por decirlo de alguna forma, porque sí, las imágenes son muy importantes, las ilustraciones son gran parte, pero igualmente los diálogos que van inmiscuidos dentro de esas imágenes también son importantes. Yo creo que en ese caso la imagen es el soporte principal, De la es narrativa. el, digamos, el pilar de esa obra, y ahí ya es cuando entran los diálogos, las narraciones como un punto de apoyo. Obviamente en algunos mangas o en algunos cómics tal vez no se podrían entender sin la ¿Parte escrita? sin la parte escrita, sin algunos diálogos, pero creo aún así que la imagen es el soporte principal porque es en lo, ¿cómo decirlo? Es el foco principal de la obra. Sí, los otros son recursos de apoyo. Ajá, ¿Sí, no? sí. Decir un recurso de apoyo no significa que no sea necesario, ese es mi punto. Sí, no es prescindible, pero sí no es primordial. Exacto, Oh, exacto. por Dios, no entendí eso. No, sí entendí. Sí, a eso referente como, no sé si definimos, pero sí englobamos un poco qué es la narrativa y gráfica, ¿no? La narrativa gráfica. ¿Y por qué denominarla narrativa gráfica? ¿Y qué hay dentro de toda esta narrativa gráfica? Pues, como ya dijiste, manga, cómic, novela gráfica, webtoon o webcomics, eh, tiras cómicas, caricaturas, comerciales. Yo tengo entendido que en Japón el estilo de manga se utiliza mucho para publicidad, ¿no? Sí. Entonces es todo esto. O sea, en sí es como. Y aún así dentro del manga hay muchas divisiones porque Yo no me lo sé. está el... Bueno, Shoujo. bueno, es que esas son las divisiones de estilos de Temática. manga, pero yo me refiero precisamente a Oh. que el manga es una producción japonesa, pero en Corea del Sur también hacen su producción de manguas. Sí, son como Y los. también en China creo que hacen su producción de estas, pero no me acuerdo cómo se llaman. Son como los. Bueno, sí, iba a ser una. Está bien. Como- Es que en los. Omandu es japonés. Mandú es coreano y. ¿Cómo se llama? Dumpling. Dumpling es Chino. chino, ¿no? Algo Es así. algo. Sí, algo así. O sea, cada uno tiene su propio nombre porque ya tiene características propias de. Como más de identidad, ¿no? Sí, Sí, pero sigue siendo una narrativa gráfica, ¿no? sí, exacto, exacto. Bueno, ahora que estamos ya, como dijimos, a qué nos referimos con narrativa gráfica, tenemos que hablar la parte, pues, yo diría que no va a ser polémica, pero es importante. Queremos hacer esto porque hay muchas personas que, que dicen que hay que defender estas narrativas gráficas como literatura, ¿no? Así de, no, que no menosprecien el manga porque también es literatura. Entonces, Y yo ahí digo que no. vamos a entrar justo a eso. El manga y las narrativas gráficas no son literatura, pero eso no significa que sea algo denotativo de pues los hago menos al decir que no son literatura. Al contrario, tienen elementos de la literatura, pero también tienen elementos gráficos, lo cual para mí es mucho mejor que la literatura. Pues no creo.
que precisamente haya algo mejor o peor, sino que son Bueno, diferentes. Es sí, como comparar una pintura y una película, ¿no? Es como, es que cada cada una uno tiene tiene sus sus, puntos, pero mi punto, ahora sí que cada una tiene sus cosas buenas, obviamente, sus cosas muy pues propias de, digamos, propias, de pero la... eso no significa que una sea mejor que la otra, de pues como no es literatura, entonces es menos en Ujú, automático. sí. Yo quiero irme a 1900, ¿no es cierto? Yo estaba una vez en... Fíjate, esto es interesante, porque, a ver, nosotros no llegamos a esta conclusión de la nada. No, Y al menos yo sí tuve ese pensamiento de, no, es que hay que defender el cómic como literatura, que no lo hagan menos, ¿no? Que no me lo quieran manosear, rebajar. ajá. Pero eso es como muy, lo hace uno por inercia como para no me menosprecies lo que me gusta, manga, cómic, ¿no? Pero hay que ir más de lleno y bueno, a lo que voy. Una vez yo estaba en la filminería y vi unos libros álbum bien bonitos. De hecho, creo que era el de Oliver Jeffers, del Ah, Pingüinito. perdido y encontrado. Ujú. Y me acuerdo muy bien que yo dije, qué bonito está. Y vi el precio y dije, ay, Dios mío. Y después, fíjate lo que pensé, Mónica, fíjate lo que pensé. Yo dije, ¿por qué está tan caro si solo tiene pocas páginas y poco texto? Y me acuerdo que lo abrí y dije, qué bonito está. Y lo leí. Y dije, ¿para qué lo voy a comprar Sí, ya lo si en dos leí. minutos ya lo leí? Entonces yo dije, no, o sea, hay algo raro aquí. O No sea, vale la si no pena. vale la pena pagar demasiado dinero, si ya sé la historia. O sea, ¿qué más? Me lo llevo a mi casa y lo guardo porque pues ya me sé la historia, sé en qué acaba y todo. Y lo sé, lo admito, así pensaba. Venimos aquí para eso. Y es que ya me estás viendo feo, marica. Está bien. Y, Ya no te veré. y, y cuando estábamos en la carrera, yo tuve una clase de policial y ahí me tocó exponer junto a unas compañeras el libro de El complot mongol, esta obra eh, Rafael Berner. de Rafael Medad, del génesis del género policíaco en México. Y la cosa es que no vimos la novela escrita, no vimos la novela gráfica y estuvo cool, ¿no? Porque está bien grandota, está bonita. La cosa es que yo sinceramente leo poco manga y no soy de leer cómic y no soy de leer webcomics, o sea, pero me acuerdo muy bien que ahí hay muchos compañeros que son súper comiqueros y, o sea, saben mucho, ¿no? De manga. Y el profesor también. Ajá, bueno, voy a contar esta anécdota. Ok. El profesor, te la cuento a ti. El profesor llegó un día y dijo, es que vi que sacaron Sherlock Holmes en manga. Y dice, y yo lo compré bien emocionado y todo. Y dice, y está en blanco y negro. Pagué ciento y tanto. No, pues lo compré otro. Pensé que estaba a color. Y todos los fans de manga viéndolo así con cara de... Por Dios, ¿qué Sí, con este sí. hombre? Bueno, pero es otra cosa. Entonces, estos compañeros, sobre todo uno, me acuerdo muy bien que dijo que estábamos hablando de justamente las particularidades del género gráfico, ¿no? Se podría decir. Y el compañero decía que, que no es lo mismo leer una novela escrita a un texto gráfico, digámoslo así. Que porque si te dice, yo estaba leyendo y leía solamente los diálogos, 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 y dice, voy muy rápido. Pero no es leer así, sino tienes que darle esa lectura a lo gráfico, no simplemente a los diálogos o Ver a qué se esconde ver ahí, qué hay ahí, sí. tiene que tener toda una apreciación, hay que aprender a leer lo gráfico, a eso me refiero, y lo digo por mí, porque yo dije, claro, o sea, por eso lo acabé tan rápido el de Oliver Jeffers y por eso dije, ¿para qué lo quiero? Porque leí el puro texto que son 2 líneas por cuartilla y lo acabé rápido y pues no era así, porque yo pensé que leer era leer el texto, pero cuando lees cosas narrativas necesitas leer las imágenes. Entonces, he Ujú. ahí mi epifanía cuando dije, sí, cierto, son 2 tipos de lecturas, hay dos, porque son 2 tipos de texto diferentes. Entonces, bueno, eso es un poco lo que viví. Ya después iremos tal vez más
teóricos. No sé si quieres seguir tú o quieres que yo. Bueno, tengo que decirte que de manera personal mi primer acercamiento con la narrativa gráfica fueron las historietas de Mafalda, las historietas de la familia Burrón y los mangas. Realmente no recuerdo por qué empecé a leer mangas, solamente recuerdo que un día ya estaba leyendo un montón de mangas Y no te detuviste. y no me detuve, de ahí no paré. Así que creo que eso es algo interesante, es que yo no leía los mangas en físico, sino todo en línea. Es que está muy caro. Aparte, hasta que no llegó Panini, ya pudimos o sea, llegó el momento de decir, ¿quieres comprar el manga o no? Pero antes de que Panini los publicara, ¿dónde los comprabas? ¿No había? Sí, no O sé. sea, Para mí tal vez siempre sí, fue en pero muy línea. poquito, muy poquito. Siempre fue en línea. Y aun cuando llegó Panini fue así de, Bueno, sí, tengo en están muy línea. caros. Tengo No, en es línea, que ¿por qué sí. voy a seguir comprando? No los voy a comprar. Y luego llegué. Que me escuchen, no los voy a No comprar. los voy a comprar. Y luego era así de, apoyen al autor, que no sé qué. Y fue así de, bueno, está bien. ¿Y lo comprabas? No. No, entonces. Porque era un estudiante, ¿de dónde iba a sacar dinero? Bueno, sí. Ahora ya los vas a comprar. No. Entonces, Sigo sin tener dinero. ahora no soy estudiante, soy desempleada. Exacto. ¿De dónde voy a sacar dinero? Es que sí son bastante largos. A lo mejor los que sí son, por ejemplo, el de Your Name, que son dos, sí, tres son tomos. 2, 3 tomos. Pues O tal el vez. de los Esos lobos. sí los tengo. Sí, pero así cómprate One Piece, no inventes. Sí, Mejor me no. compro una casa o algo así, ¿no? Es que son demasiados. Sí, son bastantes. Bueno, tal vez. Bueno, cada quien, ¿no? Cada quien. Pero. Bueno, quizás sí, desde que empezaste. Bueno, desde que empezó ya los compraste, pues ya es más sencillo. Pero por ejemplo, yo ahorita que no tengo ninguno y que ya son más de 60 tomos o no sé cuántos tomos sean, pues no, ya es más de pensarse. O sea, lo que quieres decir es que vas a rifar tus mangas de Nana, ¿no? No. No, esos no. Que no, si esos comentan no se este tocan. video con yo quiero los de puede Nana, pasar lo que quieras, pero esos mangas no salen de mi casa. coméntenos, quiero el de manga y vamos a rifarlo, ¿no? Una ruletita, ¿no? ¿Ni vendidos? ¿No? ¿Nada? Nada. Una suscripción, Nada. ¿no? Sub por sub. Nada. Bueno, está bien. Nada no sale. Bueno, ese no era el tema, pero solo quería... Nada más querías provocar. No, porque, bueno, ya no voy a decir nada, Mi punto con esto, antes de que saliera todo este rollo, mi punto es que creo que al leer la narrativa gráfica de manera tan cotidiana, ahora sí que no se pone a pensar tanto en los elementos que la conforman, sino simplemente aprende a leerlos. Como que por inercia ya los entiende. Ajá, mira, Borola está diciendo aquí algo, pero pues también la imagen está pasando esto otro, de ya se le está escapando a alguien a quien le quería pegar, ¿no? Sí. Sí, creo que, digamos, de ahí podemos irnos al punto culmine, clave, ¿no? Parteaguas, en el que al menos a mí, porque los vivimos juntos, fuimos a un curso que era de narrativa gráfica, justamente. Y ahí conocimos a una investigadora, ¿no? De lo gráfico, que... ¿Cómo se llama su nombre? No sé. ¿No? Por Pues si las dudas. No. Pero bueno, muy importante, muy subversiva en cuestión de esos tipos de estudios, no poco convencional, que nos voló la cabeza. Y bueno, así rápido nos dio clases de manga y de cómic. Pero lo interesante es que en estas clases la mayoría de las personas que asistieron como alumnos no eran jóvenes. Es que se supone que, bueno, no se supone, era un curso, esto está genial, era un curso de mediadores, para mediadores de lecturas, para que los mediadores de lectura supieran cómo se maneja este asunto del manga y del cómic, estos asuntos de los muchachones. Así como, a ver, boomers, vamos a ver eso. Y aquí no vamos a hablar de esas clases, estuvieron muy interesantes, pero lo que sí quiero decir es que la conclusión fue, la mediación para manga y cómic no existe. ¿Por no qué? Es necesaria. Ustedes no son necesarios, lo cual fue fuerte, porque es así de, uno va con un niño y a ver, no, bueno, no es así, o sea, no es literalmente así, pero es así, uno quiere que lea y
tú le presentas el libro, la lectura, dependiendo qué quieres, en qué lo quieres enfocar. Por ejemplo, si quieres enfocarlo en una lectura LGBT, pues no sé, a lo mejor escoges el libro de Rey y Rey, ¿no? Si quieres enfocarlo en una lectura feminista, puedes enfocarlo en las princesas. Ay, ¿cómo se llama este? Las princesas no visten de rosa. No me acuerdo bien. Ahí tengo el libro. O por ejemplo, si quieres hacer una exaltación de las culturas indígenas, puedes enfocarlo, no sé, en el morralito de ocelote. Sí, pero acá con los mangas, sobre todo con el manga, es así de ellos solos hacen el trabajo. O sea, alguien que le gusta el manga lo va a buscar. Lo va a buscar, lo va a compartir, o sea, lo traducen. A mí lo que me encantó es de las editoriales ya no son necesarias en el mundo de los mangas. ¿Por qué? Precisamente por el trabajo que se hace, por la organización que se hace de fans para fans. Los fans traducen para fans, sin fines de lucro. Y ahí la editorial ya queda completamente vetada, fuera. Ya no es necesaria porque pues es así de los fans lo escanean, los fans los traducen, primero los traducen del inglés y luego de ahí, a ver, ¿quién sabe inglés? No, pues de aquí, o quién sabe coreano, lo traducimos al español y después los del español se lo pasan al del inglés para que lo hagan en su idioma. O sea, hay mucha comunicación, se ha creado comunidad, pero o sea, hay una comunidad gigantesca en torno a esto del manga para traducirlo sin fines de lucro, así que las editoriales, sí, súper profesional, mejor que las traducciones de editorial, la verdad. Sí, no, sí. No, sí, porque en serio, si checas las traducciones de Nana, que estabas hablando, de Mundo VIP, y checas las traducciones que puedes encontrar en internet, están mejor las de internet. ¿Sí? Están mejor porque las de acá las intentaron hacer más mexicanizadas. Así de, oye, güey. Pero, ajá, sí, algo así. ¿Sí? Pero las de acá son como más neutras, teniendo en cuenta de, pues, los que leen español no solamente son los de México, los de España, sino pues ya... Arce, che. O sea, no, sí, o sea, neutro. Ajá, lo hacen de una manera más neutral y yo creo que eso está bien, porque es así puede llegar y entenderlo un público más grande. Sí, de hecho estuvo interesantón porque cuando, como dice Mónica, había gente, pues creo que éramos los más chicos nosotros. Sí. Y toda la gente así de, ¿pero por qué hacen eso? ¿No? Así de, no, así de, ¿por qué? ¿Por qué no cobran? Creo que un señor preguntó, ¿y por qué no empiezan a cobrar? ¿O por qué no hacen un trato con las editoriales? Y era así de, es que ese no es el punto. O sea, el punto de ellos no es hacer un negocio. Es simplemente leer. Ajá. O sea, seguir con la historia. Yo no me voy a esperar a que la editorial lo traduzca. Yo lo voy a leer y quiero saber en qué sigue y lo voy a pasar para que todos los demás lo lean. Y la verdad, para mí eso era tan natural que nunca lo pensé. Fue así de, así funciona. Sí. Bueno, yo como lo veo de fuera, sí es así de... Él se asusta. Sí, es así de, wow. Yo digo que los frikis podían dominar el mundo si quisieran. O sea, están organizados. Son súper obsesivos, especialistas, como muy profundos en cada quien en su ramo. Sí dan miedo, la verdad. Bueno, no miedo, sino es así como... Yo siento que hay organizaciones... Todos nos vamos a dormir y hay ciertas organizaciones secretas, ¿no? Es que yo siento que es así o algo así. Y hacen pactos y no sé. Y eso que no es... Yo creo que la mejor organización de fans es las de K-Popers. Y sí, después siguen las de las traducciones de mangas. Para mí eso también sí. Fuertes. Sí. Bueno, ese no es el tema, Mónica, pero viene con esto, ¿no? Porque bueno, estamos en este curso y la maestra, ¿por qué sí la maestra? Sí. Sí. A mí me gustó mucho dos cosas. Uno, que nos explicó el manga de manera lingüística, lo cual habla de una cierta legitimación de ese género como algo que se puede estudiar. O sea, no solamente como, es para niños o niñas. No, sino, para oye, jóvenes, podemos ¿no? hacer estudios de esto como se puede hacer de cualquier otra cosa. Y eso me gustó. Y también acá lo que viene, y es a lo que ahora sí. Este es el punto fuerte de por qué nos convencimos y queremos transmitírselo de por qué no es literatura. Es que ella dijo, hay teoría literaria. O sea, es decir, hay teorías que estudian
La los literatura. componentes de la literatura. ¿Qué es lo que hace a la literatura literatura? De hecho, hay un término de Literaturidad. eso. Y entonces, por ejemplo, nosotros como estudiantes de literatura recurrimos a esas teorías Para justificar los estudios de por qué esto es así y en para esta ponerlas en trama. práctica. Bueno, no en Ujú. práctica, sino, ¿cómo decirlo? Aplicarlas. Entonces, ella dijo, nos preguntó, ¿se puede hacer eso con el manga? Sí. Ok. Ahora, hay teorías gráficas. Teorías gráficas que a lo Sí, mejor un literato no sabe y, no sé, gente que estudia diseño, dibujo o no sé qué tipo de carreras, pero que estudien lo gráfico, creo que hasta animación. ándale, ajá. Y eso se puede meter en manga y todos, sí, eso se puede meter en literatura, no, Entonces no es no es literatura. literatura. Es decir, ¿tiene partes literarias? Sí, pero no es todo. Y me acuerdo que dijo, si ustedes se pusieran a aplicar teoría literaria al manga, en este caso, están dejando fuera demasiado. O sea, están La dejando parte fuera toda la... gráfica. Ajá, y eso es información. O sea, la gráfica tiene información. Entonces, es por eso que, pues ya sabemos que no es literatura y no por, como dice Mónica, de hacerlo menos. Denotativo, sí, Ajá, ¿no? simplemente es como, es que me, Es me- me más lo que estás literatura. bajoneando si me dices que solo es literatura, porque no es solo literatura, es narrativa gráfica. Y estuvo cool porque, bueno, aquí hay dos cosas bueno, Mónica sabe y yo no. Y entonces yo estaba apuntando un buen porque así de, yo y todos los señores. Porque Sí. era así de los 20,000 géneros de no sé qué. Y shoujo es cuando no sé qué. Y, El y shoujo, que el no sé qué. shonen, el kodomo, Ujú. ay, el Y aquí seinen. lo chido fue que nos explicó todos esos con lo gráfico. Es decir, yo no sé cuál es. Bueno, ese de para hombres, como de batalla, Shonen. tenía mucho dibujo en piquito, ¿no? Como de Ujú. un estilo más, ¿cómo se llama? Puntiagudo. Ajá, lo de para las chicas, ¿cómo? Shonen. No, shoujo, Tenía shoujo. súper atrás que vimos los Brillos, fondos y eso es florecitas. información. Los ojos redondos, los ojos de Ajá, los personajes siempre son redondos como, porque los ojos expresan. Los mangas para chicas deben de ser más expresivos, más sentimentales. Esa es la idea que tienen los japoneses. Porque, por ejemplo, ustedes vean siempre los ojos de los animes que dicen, es que tienen unos ojotes. Pues esos ojotes como Sailor Moon, Sakura Card Captor. ¿Cuál otro shoujo conoces? por ejemplo, bueno, vamos a quedarnos con eso. Nana. Nana, siempre los ojos son muy grandes. Bueno, es que Nana, déjame decirte, no es shoujo. Es para. ¿Qué? Es para señoras. A ver, ¿cómo? O sea, es para gente más grande. Es que sí dijeron. Dijeron que había uno como para El adolescentes shoujo contiene temáticas principalmente de señoras. románticas. Shoujo. Sí, perdón. El de. Ajá. Principalmente románticas. El Josei, que es Nana, es un Josei, ya contiene temáticas un poco más fuertes, más adultas. Sí, para gente más grande. O sea, digo, O no es sea, que, ya no es que si trata temas de tengas. sexualidad, depresión, vida adulta. Ajá. Y también, por ejemplo, en eso, en ese estilo, me acuerdo que dijo que para el de niños de Kodomo, Kodomo. igual, no solo los ojos son redondos, sino las figuras. Por ejemplo, ay, Doraemon. ajá, todos son redonditos, ¿no? Ujú. Entonces, a eso nos referimos con que, evidentemente puedes hacer un estudio literario de eso y cómo se expresan y todo lo lingüístico, pero esa parte de que por algo lo gráfico es así y por algo se hacen Y unos por algo fondos, Goku tiene tiene el picos, pelo en ajá, picos y también el de las espadas, ¿cómo se llama? Que tiene aquí una cicatriz. Bueno, otros animes, que también son el piquillos de guerra. Ok. Full Metal. Ujú. Entonces todo tiene un porqué y como repetimos, la parte gráfica pues, es más de mínimo la mitad de la información mínimo, o sea, porque pues evidentemente en muchas cosas hay narrativa gráfica que ni siquiera tiene escrito nada, ¿no? Como decías de Ujú. la pantalla Como, rosa, o eh, como por ejemplo los libro álbum. los libros álbum, sí, y que también eso es súper interesante, porque tiene muy poco texto
O nada. O nada de texto y ¿cómo se llama? La imagen te está narrando todo, te está dando toda la información, tienes que leer la imagen. El clásico ejemplo que siempre funciona para que se entienda que es un libro álbum es Trucas. Sí. Porque Trucas no tiene ni una sola palabra, pero entiendes la historia. Sí. Y la entiendes porque hay elementos que hacen que la entiendas, no es como arte de magia. Exacto. Oh, sí, no es cierto. No. Y bueno, pues es por ello que queríamos hacer este video de defendamos... Este podcast. Así es cierto. Defendamos las narrativas gráficas como narrativas gráficas, no como literatura, porque no es que la literatura esté bien o mal, o sea mejor o peor, simplemente pues... Es diferente, tienen elementos en común, pero son diferentes. Sí, son dos campos distintos, lo cual es súper interesante, porque creo que, por ejemplo, en la facultad, creo que este profesor que te digo, había dicho que no hay tesis de narrativa gráfica, pero porque hay un problema. O sea, porque es así de... Porque no saben si aceptarla. Ajá, es así de, pero no estamos totalmente preparados para hacerlas. Ay, no me digas eso. Y de hecho, Mónica, si no me equivoco, cuando fue lo de los 100 años de Batman, había unos trabajos, no sé si tesis, pero sí investigaciones, y quien los hacían eran, creo que de carreras donde ven eso de lo gráfico. O sea, no eran de literatura. No me asustes. Sí, porque ellos saben, o sea, ellos saben la imagen, leer la imagen y todo eso. Entonces está súper cool porque es un híbrido. O sea, necesitas conocimientos de los dos campos para poder ser un especialista como tal en libro álbum, en manga, en todo eso. ¿No? O sea, no puedes solo, estoy literatura, voy a... O sea, tú ya por eso, mira, sí. Por ejemplo, Mónica está haciendo su tesis. Es que mi tesis es sobre... Sí, no, es que me preocupé porque es así de... Bueno, no me preocupa lo que yo sé, porque no soy experta, pero medio me defiendo. Pero me preocupa que la burocracia de letras hispánicas diga, no, eso no puedes analizarlo tú porque no es tu campo, porque yo quiero analizar un libro infantil que es un libro infantil que tiene características de libro ilustrado, pero curiosamente también tiene características de libro álbum. Y entonces yo decidí analizar la narrativa literaria y la narrativa gráfica en ese libro, porque tiene elementos de narrativa gráfica. Y lo interesante es que tuviste que leer teoría de lo gráfico. Sí. Ahí se ve que sí, tuve que recurrir a otro campo, por eso espero que digan, ahí está lo literario, no, pero sí también está lo gráfico. Sí, y si me lo rechazan, voy a pelear, ya verán. No, pero yo creo que sí, porque lo justificas bien. Sí, bueno. Bueno, de que se va a tardar, porque... Bueno, eso sí, porque burocracia, ya saben. Pero bueno, ya para acabar, siguiendo con esta clase, este curso que tuvimos, estuvo chido porque, a ver, todas, al menos esta persona especialista en el tema nos dijo que, por ejemplo, que todo, por ejemplo, el término novela gráfica, pues es un invento editorial. O sea, eso es un cómic. Sí. Y bueno, acá... entonces yo quisiera saber el término novela ligera. Pero ese es de webcomic. Ajá. Pero, o sea, también tiene las ilustraciones, pero tiene más texto de lo normal. ¿Como un libro ilustrado? Algo así. Pero lo llaman novela ligera. ¿Por qué? La verdad yo no lo sé, eso no he llegado a... Es que está una bien... conclusión, pero si alguien sabe, pues ahí, por favor. ¿Pero quién le da ese nombre? Así, por ejemplo, los coreanos o los japoneses, que son los que yo he visto que crean esto, lo llaman así, novela ligera. Pero los coreanos fans, los coreanos no, escritores, los creadores. Los creadores y los fans. Porque hay a lo mejor también es cuestión de las editoriales japonesas y coreanas, ¿no? Porque pues las editoriales son las que crearon esto de shoujo, shonen como y todo eso para compartimentalizar
el contenido. Sí, quizá, o sea, tal vez eso ya es más cuestión editorial de allá, que aquí no Sí, es tan común, que es lo pero de pues no novela lo sé. gráfica. Ujú. Bueno, lo de novela gráfica venía de que es un cómic, pero la gente escucha cómic y dice, ah, superhéroes para niños. Entonces cuando las Como los típicos cómics estadounidenses de Ujú. Superman, Batman Que y de hecho eso, vienen de ¿no? Estados Unidos, ¿no? Ujú. Pero bueno, que según pues como la gente escucha cómic y dice, no, para niños, pues si la editorial dice, no, 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 esto no es un cómic, esto es una novela gráfica. Ah, entonces la voy a Para darle leer. caché. Sí, entonces es así de, hay muchas cosas que tienes que ver de quién vienen, ¿no? O sea, Sí. no es lo ¿Por qué mismo, se llaman así? ujú, y quién les puso así, o sea, no es lo mismo que eso lo diga una editorial a que lo diga, no sé, un investigador, a que lo diga un escritor, que son diferentes visiones y dependiendo qué es lo que uno busque, Sí. simplemente entender por qué están así. Sí, sí, porque según la visión editorial suena más cool que digas, voy a leer mi novela gráfica. Exacto, porque Ah, dice voy a leer mi novela. cómic. Ujú, porque suena muy de Spider-Man. Que no está mal, pero para el público que tiene un poco de prejuicio, pues dice, no, tal vez no lea un Como un cómic. Sí, cómic, o sea, exacto. eso es de niños, ¿no? Ujú. Y esa era una, y ya para acabar así. El manga es súper, súper complejo, Mónica. Muy complejo. Gráficamente vimos que el manga es más complejo porque tiene, o sea, tiene muchísimos más elementos que el cómic, pero demasiados. O sea, Mucho, yo dije, mucho, ay, no muy. inventes. Con razón, me canso de leer. ¿En serio? No, no tanto. Pero sí tiene mucho, demasiado. Y hasta nos hicimos notitas y bueno, hicimos muchísimas cosas. Pasamos al frente, ¿no? Pasamos con unos Sí, cartelitos y con los elementos de ¿qué es esto? ¿Cómo se llama esto? tipografías, o sea, hay demasiado y Onomatopeyas. ¿Qué significa la onomatopeya de ojos en espiral? ¿O por qué hay diferentes tipos de sonrojo? así y lo peor es que pues ya lo sabes, o sea, sí lo Sí, entiendes. sí. Es que eso, por eso a mí me pareció un poco raro, porque fue así de, ah, sí es cierto, o sea, eso yo leí toda mi adolescencia, yo creo que sí, desde la secundaria empecé a leer manga, desde primero de secundaria hasta ahorita que Ahorita. sigo leyendo manga. Y por eso a mí me parecía muy natural de, ah, esto significa esto, o sea, lo vas entendiendo conforme lo vas leyendo, Sí, pero nunca te pones a pensar de, ah, esto lingüísticamente sí, no. significa esto. Que de hecho cuando lees cualquier cosa tampoco te das cuenta de eso, Sí, sí, no. pero igual lo entiendes, ¿no? Porque está bien construido. Ujú. Pero bueno, aquí como ven, Mónica es la máster en manga, sobre todo, en webcomic y en Mafalda. Y en Mafalda. Y en Mafalda la familia Burrón. y en la familia Burrón. Que sus libros están bien caros, como Sí, los 200 compró mi tía. pesos. Por ¿Ah, los compró su eso, tía? sí, por eso los leí. Ah, ¿tiene todos? Sí, tiene ¿Y todos. los de Mafalda también? No, los de Mafalda eran los tomos chiquitos, los tomos individuales. Ujú, Y ya pero ¿qué después tiene yo todo? me compré todo Mafalda. Y después yo le compré. Anécdota, plus, aquí hay un plus de anécdota. Cuando Mónica y yo todavía no. Apenas nos conocíamos. Bueno, tengo que decir algo. No, Dani bueno. Espera, yo antes de entrar a la facultad trabajé un año y era, bueno, 8 meses. Y era la primera vez que trabajaba y tenía mi dinero propio. Entonces dije, ya que me habían obligado a comprar ropa fea para ir al trabajo así toda formal de Godín, dije, voy a comprarme algo que me guste, algo con mi dinero que trabajé mucho para ganármelo. Entonces lo primero que me compré fue todo una falda y unos audífonos. Ah, tus audífonos estaban padres. ¿Qué le Sí. pasaron? Se rompieron. ¿Y Mafalda? Ahí sigue. Bueno, yo no sabía esto, ¿verdad? Yo tenía muy poco de haber Esto conocido a fue Mónica. antes de conocerlo a él. Ujú. Pero yo soy una persona muy cohibida cuando se relaciona socialmente. Entonces no soy así de, oye, Mónica, es tu cumpleaños, ¿qué quieres? No, 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 nada. Yo era así de, oh, por Dios, ¿qué voy a hacer, no? Y no éramos tan amigos. No, apenas estábamos Sí, conociéndonos. estábamos conociéndonos. Entonces, ¿por qué lo hice? No sé. Aventado el muchacho, ¿eh? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, la cosa es que hice dos cosas tristes. Sí. Ah, por Dios, me voy a exhibir aquí. La primera fue que yo sabía que a Mónica le gusta mucho lo dulce. O sea, los Ujú. pasteles, el pie, todo eso, ¿no? Siempre compraba un pay de Sí. limón. Y entonces yo le compré una rebanada de pastel en su cumpleaños porque estábamos en la escuela. Y pues lo guardé en la mochila, ¿no? Normal. Y dije, le tengo que dar un regalo especial. Y yo sabía que le gustaba Mafalda. Pero también, no sé por qué, pero sabía que tú no eras de comprar libros.
lo cual es cierto. Desde ahí, Sí. desde ahí, pobre. Pero yo sabía, dije, ok, porque fui a buscarlos eran como 12 tomos o Son algo de así. esos tomos. Y es así, ay, no inventes, va Bueno, a salir y el bien caro. especial de todo me falta. Sí, pero yo quería los individuales. Ujú. Según yo te iba a dar los individuales, porque dije, no creo que los tenga, porque ella dice que no es de comprar libros. Y después, el mismo, creo que ese fue es más, fue su error, no el mío. El de la librería me dijo, oye, ¿por qué no compras el de todo Mafalda? Y le dije, ¿cuánto cuesta? Y pues salía como la mitad. Sí, es más barato. Y dije, échamelo. Y entonces lo compré. O sea, es más barato, pero es un tomo caro. O sea, sí está carito, ¿no? Sí. Y ya, o sea, no me fijé en eso, ¿no? Y después fuimos a la escuela y como hay una amiga de Mónica que se juntaba con ella ahí adentro de la facultad, pues estaba con ella y estaba con otros compañeros nuevos que nos estábamos conociendo. Y a mí me dio mucha pena decirle, mira Mónica, te compré algo, porque es así de... Enfrente de enfrente de todos. todos. Y dije, ay, cuando estemos solos, y nunca estuvimos solos. Y después ya todos nos separamos y cada quien se fue a su casa. Y yo tristemente tuve que ir. No quería comerme el pastel porque era el sabor de la derrota. Y lo tiré en la basura. Ay, pobre pastel. Pues, ¿qué querías que hiciera? En el metro se me iba a embarrar en todos lados. Y sí, fue triste esa noche. Pero lo más triste. Espera, ¿te di el regalo? No, ¿Por qué no? no sé. Ya después ya me enteré de esta historia, pero todo me falta no me lo diste. Ya me enteré después que lo habías comprado porque lo vi ahí. Según yo lo envolví, pero creo que no te lo di porque no te di nada, o sea, no te di ni siquiera el pastel. Y después pasaron algunos días y me enteré de que sí lo tenías. ¿En serio? Sí, y fue así de... Y creo que te mandé una foto, ¿no? Sí, te mandé una foto. Me acuerdo de que ahí estaba. Y pues ya hay dos. ¿Ya tenemos dos? Sí, ahí tenemos dos mafaldas, así que tendremos dos mafaldas, porque ningún mafalda se va a ir. Si comentan en este video, Ningún mafalda se va a ir. junto Mafalda, quiero Nana ¿cómo? y Mafalda. ¿Cómo? No, nada de narrativa gráfica se va de aquí. Bueno, ya veremos, ¿no? No. Bueno, está bien. Yo lo voy a convencer. Bueno, está bien, oye. Pero tal vez un pastel. Bueno, ya, es suficiente. Ya nos extendimos mucho y nos salimos del tema. Pero... El tema es, la narrativa gráfica no es lo mismo que la literatura, pero eso no significa que sea menos. Exactamente. Simplemente es narrativa gráfica y está bien. Y hay que valorarla por ser eso, por ser narrativa gráfica. Uh-huh. Y aprendamos a leer lo gráfico. Exacto. Que no es lo mismo que leer lo escrito. Apreciémoslo. Y bueno, pues eso es todo. Esperamos que les haya gustado. Síganos en Instagram. Si están en YouTube, los enlaces están aquí abajo. Si están en Spotify, síganos en Spotify. Y síganos en todos lados. Porque, bueno, esos son todos los lados. Instagram. Sí, sí, todo lo que vean ahí en los enlaces. Ustedes píchenle. Y bueno, nos vemos en el siguiente podcast. Como les recordamos, bueno, les decimos que nos pueden sugerir temas, ¿no? Sí, cool. cualquier tema que ustedes digan, pues ahí si sabemos algo, pues chismeamos. Pero bueno, pues ahora sí nos despedimos. Nos vemos en la siguiente. Hasta la vista.